Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube Un Venezolano en Forma. En esta ocasión hablo otra vez de Venezuela, sobre una situación que puede resultar utópica y para algunos puede sonar loca, pero es una posibilidad que habría que considerar en la economía venezolana, y hablo de la dolarización. Y es que hay muchos que piensan que ahora con la nueva medida que tomó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acerca de autorizar a las ensambladoras a vender vehículos en dólares, muchos creen que ya estamos dolarizados. Pero pongamos todo en contexto primero. Maduro autorizó a las ensambladoras a vender vehículos en dólares, según información reseñada y publicada por el famoso portal de Venezuela donde se conoce el precio del dólar implícito, el dólar CIMADI, el dólar Cúcuta, los mercados paralelos a las tasas de cambio oficiales estipuladas por el gobierno llamado Dollar Today. Se dice lo siguiente: Maduro abre la puerta para la dolarización de la economía. Ni precio justo ni en bolívares. Las ensambladoras de vehículos venderán carros en dólares en su red de concesionarios como fórmula para obtener divisas y superar la semi-paralización que atraviesan desde el año pasado. Entonces esto puede ser una manera en que el gobierno podría obtener más divisas, como vendiendo vehículos en dólares para que la gente los compre en dólares, es decir, recuperar la inversión y utilizar esos dólares para incentivar la economía venezolana. Pero en marzo, Ford Motor y el gobierno nacional, la compañía Ford, sellaron el acuerdo. En esa oportunidad, el vicepresidente para el área económica, Rodolfo Marco Torres, informó que se trataba de una alianza estratégica para mantener la producción. Pero, ¿cómo funciona esto de vender vehículos en dólares? Primero, los concesionarios, que son quienes venden los vehículos, depositan dólares en la ensambladora. Le depositan los dólares a la ensambladora, que es la industria, la empresa encargada de ensamblar, de armar, de crear el vehículo. Entonces, ellos depositan esos dólares equivalentes a los carros que desean vender. Con esos dólares, la planta, es decir, la ensambladora, le comprará a la casa matriz de la Ford el material que necesitan para ensamblar y armar el vehículo. Ese material lo traerá al país la ensambladora. Luego la ensambladora arma los carros y los despacha a los concesionarios. Finalmente, en esos establecimientos se venderán los vehículos en dólares a los consumidores para recuperar, con los dólares que te dé el consumidor para comprar el vehículo, recuperar la inversión que hiciste en dólares a los concesionarios, a la ensambladora, perdón, por los carros que ibas a vender. Entonces, eso es un ciclo. Repito, la ensambladora, los concesionarios, perdón, le depositan dólares a la ensambladora equivalente a los carros que desean vender. Luego, con esos dólares, la ensambladora le comprará a la casa matriz el material de ensamblaje para traerlo al país. La ensambladora arma los carros con ese material que le compró a la casa matriz con los dólares que le dio el concesionario. Luego, cuando armen los carros, traen los vehículos a los concesionarios que le dieron los dólares, y los concesionarios venderán esos vehículos en dólares para recuperar la inversión que hicieron en dólares para armar los vehículos. De acuerdo a la planificación de la empresa, la producción bajo este esquema podría arrancar entre julio y agosto en Venezuela, tal y como se desprendió luego de que el presidente de la compañía se reuniera con el ministro de Industrias el pasado martes. El presidente de Ford Motor de Venezuela, Héctor Pérez, expuso en la reunión las condiciones en que se encuentra la planta ensambladora ubicada en el estado Carabobo e informó que se prevé que entre julio y agosto se logre reactivar su producción de manera normal, reseñó la agencia estatal de noticias ABN. Ni las autoridades ni la empresa han explicado los detalles del acuerdo, pero se espera que en las próximas semanas salga la información. Fuentes cercanas a la empresa explicaron que algunos de los modelos de la marca se seguirá vendiendo en bolívares, y en ese caso los costos asociados a la producción serán financiados por la ensambladora, quien no dependería de los dólares que le daría el concesionario para comprar el material para armar el carro, para armar el vehículo. Ahora, ¿qué ocurrirá con las otras ensambladoras? En la industria automotriz aseguran que Ford no será la única empresa que aplique ese esquema o esta medida ante la negativa del gobierno de cancelar la deuda que tiene con el sector automotriz y el freno a las nuevas asignaciones de dólares. Es decir, el gobierno no le está asignando divisas al sector automotriz, tiene una deuda con el gobierno, y entonces lo que sucede aquí es que quieren vender los vehículos en dólares los concesionarios para recuperar y tener dólares que el gobierno no les da
ya que no hay ese flujo de divisas y de paso tiene una deuda con ese sector. Entonces, ya que no pueden depender de lo que le dé el gobierno en dólares porque no le da, y con el pago de la deuda que el gobierno aún no le ha cancelado a las ensambladoras, entonces ellos tienen que vender los vehículos en dólares para recuperar una inversión que hacen con la esperanza de tener sus propios dólares para seguir reactivando su producción. Es una alternativa para no pararse definitivamente. Esto fue lo que dijo una de las fuentes consultadas. Al menos otras dos ensambladoras han avanzado en las conversaciones con el gobierno de Venezuela para sellar el acuerdo y solo resta aclarar dudas en materia legal, fiscal y aspectos operativos. Pero, ¿por qué se llegó a este punto? ¿Por qué estamos así? Señala esta información publicada por Dollar Today que desde finales de 2013 los directivos de las ensambladoras advirtieron al Ejecutivo Nacional la crisis que se avecinaba, pero las autoridades desoyeron los llamados de alerta. El gobierno adeuda a las 7 ensambladoras instaladas en el país alrededor de $2.000 millones. Le debe $2.000 millones a todas las ensambladoras que hay en el país, que son un total de 7, por importaciones no liquidadas, es decir, por dinero líquido, que como se le conoce, que no se materializó en un respaldo monetario, que no se materializó en dinero físico por las importaciones, y las casas matrices se niegan a despachar material de ensamblaje sin que se honre esa deuda. Es decir, la casa matriz de la Ford, de las demás ensambladoras, se niegan a darle material a las ensambladoras para que armen los carros. Entonces vemos como hay una poca oferta de vehículos, se aumenta el precio de los mismos porque hay mucha demanda. Entonces por ello hay una inflación en los precios del sector automotriz, porque se crea la ilusión de que al haber mucha demanda, entonces va a haber la misma oferta, pero en realidad no es así. No hay una oferta tan alta porque por la deuda que tiene el gobierno con las ensambladoras. Por tal motivo, el año pasado las empresas solo recibieron divisas a través del SICAD, ya que es un mecanismo de pago a la vista que evitaba el incremento de la deuda. Sin embargo, las liquidaciones fueron mínimas y la producción del año pasado fue la más baja desde el año 1962. De acuerdo a los datos de la memoria y cuenta del Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública, el año pasado al sector automotriz le liquidaron $264 millones, un 78.8% menos que lo liquidado en 2013, y la cantidad ni siquiera representó el 10% de la demanda anual de las ensambladoras. Es decir, esa cantidad que le canceló el gobierno no era ni el 10% de lo que las ensambladoras le piden y le exigen al gobierno, es decir, la demanda de ellas, estimada entre $3.000 y $4.000 millones, cuando el gobierno apenas le dio 264, es decir, casi nada, una miseria por así decirlo. Lejos de entender la crisis de la industria automotriz, el gobierno apostó por más restricción contra las automotrices. Venezuela se ha convertido en un problema para las multinacionales del motor. Varias compañías han desconsolidado la operación venezolana de sus estados financieros y desde las casas matrices han expresado preocupación. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene mucha deuda con las ensambladoras y las ensambladoras no están produciendo, y al no producir aumenta el precio de los vehículos, aumentan los costos de producción porque aumentan los insumos que se necesitan para producir por la demanda global que hay de ellos no solamente en Venezuela sino en todo el mundo, por ser una marca universal, en este caso la Ford, y ensambladoras importantes como la Chevrolet, la Kia, la Hyundai en Venezuela. Al no tener capacidad de obtener dólares en el corto plazo, es decir, en poco tiempo, lo que creemos será poco plausible, la producción actual de vehículos probablemente cesará en julio de 2015, es decir, que Venezuela dejará de producir vehículos en julio de este año debido a que no hay capacidad de obtener dólares en corto tiempo. Esto fue lo que dijo la semana pasada General Motors en un informe presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos. Esto con información del portal Runrunes que es liderado y también administrado por el famoso periodista venezolano Nelson Bocaranda. Pero ahora, ¿por qué se dice que estamos dolarizados o creen que estamos en vía a una dolarización si solamente se venderán los vehículos, los automóviles en dólares y no los demás productos? Muchos consideran que el hecho de dolarizar un rubro de la economía venezolana tan importante como es el sector automotriz, porque tiene mucha demanda debido a que es no una prioridad, sino una necesidad altísima tener vehículo en Venezuela por diversos factores. Entonces se cree que si se llega a dolarizar un rubro tan importante como el sector automotriz, el gobierno sería capaz de dolarizar toda la economía, porque digamos la economía venezolana depende altísimamente del sector automotriz por el transporte, que esto
le representa a la distribución de alimentos y de bienes en todo el país. Entonces, si se dolariza, es decir, que la moneda de compra de este sector es el dólar, se cree que el gobierno es capaz de hacerlo con toda la economía venezolana. Pero ahora vamos al tema central. Pongamos todo en contexto. Muchos están de acuerdo con dolarizar y otros no. Pero escuchen bien estos datos. 93% de la producción de Venezuela, el 93% de la producción de Venezuela y de lo que exporta está denominado en dólares. Esto quiere decir que hay una irregularidad presupuestaria. ¿Por qué? Porque el presupuesto que tiene el gobierno en bolívares no cubre la demanda de la producción en Venezuela y no cubre el tema de las exportaciones. Entonces se tiene que recurrir a una moneda que tenga mayor poder de compra para aumentar la producción, en este caso que es el dólar, ya que hay una irregularidad presupuestaria porque el bolívar no tiene poder de compra. Sí lo tiene, pero es muy bajo. Entonces el 93% de lo que se produce en Venezuela y de lo que se exporta es en dólares. También se quiere una estabilidad de precios, pero según información que logré recabar de un experto económico entrevistado en CNN, dice que hay una manipulación por parte del gobierno de Venezuela de la masa monetaria para el gasto público, es decir, se manipula el dinero para invertirlo en gasto público y en medidas populistas para financiar programas sociales, campañas políticas y todo lo relacionado al oficialismo. Entonces, también hay que destacar que un 26% de las exportaciones de Venezuela provienen de la venta del petróleo, y la venta del petróleo, la moneda de cambio del petróleo a nivel mundial es el dólar. Entonces resulta, digamos, absurdo, y esto lo dijo el experto económico entrevistado en CNN, que el gobierno no esté de acuerdo con la dolarización cuando el 26% de lo que exporta que proviene de la venta del petróleo es en dólares. Es decir, el gobierno y la economía venezolana ya está, digamos, dolarizada tácitamente. Tácitamente quiere decir que no es muy notorio, no está a la vista, pero está allí latente. La economía venezolana está dependiendo cada día más del dólar, porque la gente ahora, para cubrir sus necesidades, tener los bienes que necesita, que no puede comprar en el país porque tiene el poder adquisitivo muy bajo y el poder de compra del bolívar es bajísimo, tiene que recurrir al dólar para comprar los productos que quiere, para comprarse un televisor, para comprarse un teléfono inteligente, para comprar un vehículo, para viajar, para irse de vacaciones, para muchas cosas. Entonces la economía de Venezuela ya está, digamos, dolarizada tácitamente, pero la moneda de cambio sigue siendo el bolívar, y el hecho de que se planee dolarizar la economía de Venezuela quiere decir que la moneda del país ya no sea el bolívar sino el dólar, como ya pasó en Ecuador, como ya pasó en Panamá, como ya pasó en El Salvador, cuyas monedas locales fueron eliminadas y ahora la moneda de esos países es el dólar. Así pasaba en Europa con países que tenían como moneda propia el marco alemán. Tenemos el ejemplo de Kosovo, de Letonia, de Lituania, de Montenegro, cuya moneda local era el marco alemán, pero ahora, por ser incluidos en la Unión Europea, entraron en la zona euro y su moneda ahora es el euro. Lo mismo pasa con varios países de América, como Ecuador, como El Salvador, como Panamá, que tenían su propia moneda. Por ejemplo, la moneda de Panamá era la balboa, y ahora depende del dólar, porque la moneda de ese país ahora es el dólar. Entonces no sería nada nuevo y no sería sorprendente que en Venezuela se dolarizara la economía, cuando ya ha pasado en otros países de América y muy cercanos a Venezuela, como por ejemplo Ecuador. Entonces, también hay que señalar que gran parte de las importaciones de Venezuela son en dólares. Tenemos el ejemplo de que FEDEAGRO, la industria de agropecuaria de Venezuela, la Federación de Agropecuarios de Venezuela, pide que el gobierno actualice los precios de los productos regulados, porque los costos de los insumos que necesitan para producir estos productos han incrementado. Los costos son en dólares. Le piden más divisas a los productores para traer insumos para producir. Entonces, el gobierno aquí también tiene que recurrir a los dólares. Entonces, ¿qué sucede exactamente aquí? El gobierno tiene y mantiene un discurso antiamericanista, una retórica antiamericanista, en la que obviamente política y moralmente se opondría a que la moneda de Venezuela fuese el dólar, pero depende del dólar porque ya ha sido notado así, de esa forma. Entonces el gobierno está contradiciéndose, porque dice que está en contra de los Estados Unidos, de todo el sistema capitalista estadounidense, cuando
depende, las importaciones, gran parte de las importaciones son en dólares, las exportaciones y el 93% de lo que produce en Venezuela está denominado en dólares. También subasta dólares, tiene 4 tasas de cambio con respecto al dólar que son altísimas y se ha creado un ciclo de especulación altísimo con respecto al dólar. Entonces, si ya esto está pasando en Venezuela y puede exacerbar el descontento social, lo mejor es que la economía se dolarice para que de esa forma haya una estabilidad económica. Ahora, aquí vamos a la pregunta de por qué se debería dolarizar la economía de Venezuela. Se debería dolarizar, es decir, que la moneda ya no fuese el bolívar sino el dólar, para lograr la estabilidad de los precios, ya que se detiene la inflación por el poder de compra que tiene el dólar. Esto hace que haya liquidez y que la emisión de billetes vaya de acorde a la oferta para compensar la demanda, es decir, que hay una alta emisión de billetes, alta emisión de dólares en caso de que la moneda fuese el dólar para compensar la alta demanda. Pero ¿qué tiene esto de bueno aparte de lo que acabo de mencionar? Al dolarizarnos, la tasa de importaciones sería más baja porque no habría conversión, es decir, no hay una tasa de cambio de dólares a bolívares y de bolívares a dólar. Entonces, no habría un interés o una tasa de cambio que determinaría que se debería convertirse a qué, y entonces sería más baja la tasa de importaciones. Es decir, que esto significa que se puede importar más por menos y así aumentar la oferta para compensar la demanda, es decir, se importa más, se inyecta más a la economía venezolana, se ofrecen más productos para compensar la alta demanda que hay, y el nivel de oferta sería igual que el nivel de emisión monetaria, es decir, muchos billetes para muchos productos. Esto baja la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación se da cuando hay mucha emisión monetaria pero poca oferta, pocos productos. Entonces se crea la ilusión de que al haber más dinero, más billetes, hay un mayor poder de compra, cuando en realidad no es así. Por eso aumentan los precios, pero no aumenta la cantidad de productos. Entonces, por ello es que se compra el mismo producto con más dinero y no varios productos con la misma cantidad de dinero. Entonces, aquí habría muchos billetes para muchos productos y esto bajaría la inflación. Por ello es que hay inflación y por ello es que traer el dólar a la economía de Venezuela reduciría la inflación, porque el poder de compra que tiene el dólar es altísimo y esto haría que al emitirse más dinero, más billetes, habría muchos billetes para muchos productos, porque la denominación del dólar es alta y puede comprar más productos de lo que puede comprar el bolívar. Ahora, ¿cuáles serían las desventajas de todo esto? Primero, los mercados de alta oferta de dólares pueden verse estancados porque la gente ya no tendría que recurrir a ellos, es decir, al dólar paralelo, al dólar Cúcuta, a la especulación con el precio del dólar. Por ejemplo, tenemos el dólar Cúcuta que ya está por encima de los 268 bolívares por dólar. Entonces, ya la gente no tendría que recurrir a ellos si se unifica la tasa de cambio. Si hay una sola tasa de cambio, es decir, una tasa de denominación del dólar venezolano en caso de que existiera con respecto al dólar estadounidense, que es la moneda universal, y la liquidez y la oferta de esta sería alta, es decir, que se ofrecieran más dólares por la tasa unificada que habría en Venezuela, ya no se tendría que recurrir a mercados de dólares altísimos, porque el dólar oficial ya ofrecería o tendría una alta oferta y alta liquidez. Liquidez quiere decir que el dinero líquido, el dinero en cuentas bancarias, se materialice en dinero físico, dinero transferible. Entonces se debería también reestructurar el sistema financiero y esto tendría que hacer que el gobierno adopte políticas económicas para aumentar la producción. Es decir, no es una desventaja. La desventaja radica en que al reestructurar el sistema financiero se tienen que reestructurar las políticas económicas, y al reestructurar las políticas económicas se tiene que evaluar todo, y esto llevaría un tiempo. Entonces habría un periodo de transición en el que la economía pasaría por una mini crisis, por así decirlo, porque se tendría que reestructurar toda la economía de Venezuela. Pero al reestructurarse y al adoptar políticas económicas para aumentar la producción con más dólares para importar, esto crearía más empleo porque se acelera la industria, y al acelerarse la industria se requiere mayor mano de obra operativa. Es un ciclo, es una cadena. Se tiene más dólares para importar, al importar más se tiene más insumos para producir, al aumentar la producción se aumenta el empleo y las vacantes de empleo porque se requeriría mayor mano de obra.
Otra desventaja de esto es que esto podría contradecir la retórica del discurso antiamericanista del gobierno, es decir, el gobierno está en contra del imperio, es antiimperialista. Esto haría que el gobierno pierda popularidad política no solamente de su gente, sino también apoyo político de sus aliados ideológicos como Argentina, como Ecuador, que están en contra de los Estados Unidos del imperio, pero curiosamente la moneda de Ecuador es el dólar. Entonces aquí hay algo de reflexión y algo de mucha contradicción en el caso del presidente de Ecuador. Esto podría hacer que el gobierno pierda apoyo político de sus aliados ideológicos, de aliados y bloques regionales que están en contra del imperialismo. Otra desventaja, ya esto va en la parte social y cultural, radica en que los venezolanos podrían tener problemas de acostumbramiento a la denominación del dólar para comprar productos, bienes y servicios por no ser la moneda natal. Es decir, ya estamos acostumbrados al bolívar, pero traer al dólar significaría que podría presentarnos problemas en el entendimiento de lo que se puede comprar con, por ejemplo, 20 dólares y lo que antes se podría comprar con 20 bolívares, porque habría que entender muy bien la denominación de la nueva moneda, que ya no es el bolívar, sino que sería el dólar, y esto debería enseñarse en el sistema educativo. Ya vemos como hay un problema social, un problema político para el gobierno, obviamente, pero también un problema económico, una mini crisis por la cual el país podría atravesar en caso de que se reestructurara todo el sistema financiero, pero esto al fin y al cabo traería una estabilidad de precios, aumentaría el empleo, disminuiría la inflación, las políticas económicas aumentarían la producción debido a que habría más dólares para importar por el poder de compra que tiene el dólar, y ya expliqué cómo es que bajaría la inflación. Por ello es que se debería dolarizar la economía venezolana, y los que no están de acuerdo con ello tal vez sea y estén en desacuerdo por factores políticos, pero lo mejor es que se dolarice la economía venezolana para que de esa forma haya un mayor poder de compra y por ende el gobierno tendría un mayor poder adquisitivo para poder invertirla en el gasto público, y el venezolano también tendría un mayor poder adquisitivo para aumentar su calidad de vida. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano en Forma. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.